Papá dejó un mensaje de voz: te hemos cortado. No vengas a Acción de Gracias. Solo le respondí un mensaje de texto: lo aprecio. Esa noche, eliminé mi nombre de su cuenta comercial conjunta. 36 horas después, 88 llamadas perdidas, y para la medianoche, sus llamadas se convirtieron en mensajes de voz desesperados. El mensaje de voz llegó a las 2:47 de la tarde de un martes. Estaba en medio de la revisión de la cartera de impuestos de un cliente cuando mi teléfono vibró. El nombre de papá parpadeó en la pantalla, pero dejé que se fuera al correo de voz. No habíamos hablado en 3 semanas, lo cual no era inusual últimamente. Nuestra relación había sido tensa desde que comencé a hacer preguntas sobre el negocio familiar, preguntas que nadie quería responder. Terminé mi trabajo antes de escuchar el mensaje. Algo en ver su nombre hizo que mi estómago se apretara. Una respuesta pavloviana a años de decepción, disfrazada de preocupación parental. Su voz era fría cuando finalmente presioné reproducir. Hallie, tu madre y yo hemos discutido esto extensamente, y hemos decidido que es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Te cortaremos financieramente, efectivo de inmediato. Además, no te molestes en venir a Acción de Gracias este año. Necesitamos algo de espacio de tu constante negatividad y acusaciones. Tal vez esto te enseñe algo de gratitud. El mensaje terminó abruptamente. Sin despedida. Sin un te quiero. Solo la voz automatizada diciéndome que podía presionar 1 para reproducir, 7 para eliminar. Me senté allí en mi oficina en casa, mirando el teléfono. 28 años, y mi padre acababa de desinvitarme de Acción de Gracias a través de un mensaje de voz. La parte de cortarme era casi risible. No había tomado dinero de ellos en 6 años. No desde que me gradué con mi certificación de CPA y comencé mi propia práctica. Pero eso no es lo que hizo que me temblaran las manos. Lo que me heló la sangre fue la crueldad casual de ello, la suposición de que los necesitaba, de que todavía era la niña pequeña que lloraba cuando papá levantaba la voz. El total desprecio por el problema real que había estado tratando de abordar, el hecho de que habían estado usando mi nombre y número de seguro social en documentos comerciales, sin mi conocimiento o permiso, desde que tenía 19 años. Lo descubrí por accidente 3 meses antes. Un cliente había mencionado ver mi nombre listado como directora en los documentos de la LLC para Coleman & Associates, la firma de consultoría de mis padres. Me reí al principio, asumiendo que era un error. Pero cuando fui a casa y busqué en la caja de documentos que mi madre me había dado para guardar hace años, allí estaba, mi firma en papeles que nunca había visto antes, fechados desde mi 2º año de universidad. La confrontación había sido fea. Mamá lloró. Papá se puso a la defensiva, luego enojado. Insistieron en que lo habían hecho para proteger los activos familiares y darme una participación en el negocio. Cuando señalé que falsificar mi firma era ilegal, papá me llamó desagradecida. Cuando sugerí que necesitábamos rectificar la situación adecuadamente, mamá me acusó de tratar de destruir a la familia. Las conversaciones habían escalado desde allí. Hace 3 semanas, les dije que quería que mi nombre fuera eliminado de todos los documentos comerciales de inmediato o me vería obligada a tomar acciones legales. Papá me había colgado. Mamá había enviado un mensaje de texto diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Y ahora este mensaje de voz. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta. Aprecio el aviso. Corto, simple. Sin emoción, sin discusión, sin súplicas, solo reconocimiento. Luego abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el portal bancario en línea de Coleman & Associates. Aquí está la cosa, nadie te dice sobre ser agregado a cuentas comerciales sin tu conocimiento. Una vez que estás en ellas, tienes acceso total. Mis padres me habían hecho copropietaria en papel para proteger los activos, sin imaginar nunca que yo podría ejercer realmente los derechos que venían con esa designación. Había estado monitoreando la cuenta desde que descubrí mi nombre en el papeleo, no tocando nada, solo observando, aprendiendo sus patrones. Papá tomaba todas las decisiones financieras importantes, pero no era particularmente cuidadoso con el mantenimiento de reservas adecuadas. El negocio funcionaba con un margen estrecho, con la mayor parte de su capital operativo atado a proyectos en curso. El saldo actual era de $84,700.
No su valor total, sino el efectivo líquido que necesitaban para la nómina, los pagos a proveedores y los gastos operativos. Su mayor pago de cliente no vencía hasta dentro de otras 6 semanas. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de protección. Ya habían demostrado que usarían mi identidad como mejor les pareciera. ¿Qué les impediría pedir préstamos a mi nombre, acumular deudas, hundir mi puntaje de crédito junto con el suyo si el negocio alguna vez se fuera a pique? La configuración de notificaciones mostraba que papá era el único que recibía alertas por la actividad de la cuenta. Mamá ni siquiera tenía acceso en línea. Ella todavía hacía todo por teléfono o en persona, tecnológicamente incompetente por elección. Creé una nueva cuenta comercial en un banco diferente. Luego transferí $84,700 de Coleman & Associates a ella. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de confirmar por quizás 30 segundos. Luego hice clic. La pantalla de confirmación apareció. Transferencia completa. Tiempo de procesamiento de 24 a 48 horas. Cerré mi computadora portátil y fui a preparar la cena. Mis manos estaban firmes. No sentí nada más que una extraña calma hueca. La primera llamada llegó 39 horas después. Estaba en el gimnasio cuando mi teléfono comenzó a sonar. Nombre de papá. Rechacé la llamada y continué mi entrenamiento. Para cuando terminé mi enfriamiento, había 4 llamadas perdidas más de él y 2 de mamá. Entonces comenzaron los mensajes de texto. Papá, llámame inmediatamente. Papá, Hallie, esto es urgente. Papá, llámame ahora. Mamá, cariño, por favor llama a tu padre. Está muy molesto. Conduje a casa, me duché y me hice una ensalada. El teléfono seguía vibrando. Lo puse boca abajo en el mostrador y comí lenta y metódicamente. Cada bocado era deliberado. Cada momento de silencio era mío. Cuando finalmente contesté el teléfono de nuevo, había 23 llamadas perdidas. Los mensajes de voz habían comenzado. El primer mensaje de papá fue furia controlada. No sé qué crees que estás haciendo, pero necesitas revertir esa transferencia inmediatamente. Esto no es un juego, Hallie. Llámame. El segundo fue más fuerte. Has robado dinero del negocio familiar. Eso es robo. Presentaré cargos si no arreglas esto ahora mismo. Los mensajes de mamá eran llorosos. Por favor, cariño, solo habla con nosotros. Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Tu padre está fuera de sí. Los borré todos sin terminar ninguno de ellos. Las llamadas continuaron durante la noche. Diferentes miembros de la familia comenzaron a contactarme. Mi hermano mayor, Jason, envió un mensaje de texto. ¿Qué diablos hiciste? Papá está perdiendo la cabeza. Mi tía Carol llamó, dejó un mensaje sobre cómo las familias deberían permanecer unidas. El primo Brandon envió un mensaje de Facebook preguntando si todo estaba bien. Habían movilizado a toda la familia, pintándome como la villana. Pobre Hallie teniendo algún tipo de colapso. Pobre Hallie robando a sus propios padres. Ninguno de ellos sabía la historia completa. Por supuesto, mamá y papá nunca les contarían sobre los documentos falsificados, los años de usar mi identidad sin permiso. Eso los haría quedar mal. Para la medianoche, tenía 88 llamadas perdidas de varios miembros de la familia. Los mensajes de voz habían cambiado de tono. La rabia de papá había dado paso a algo más, pánico. Hallie, por favor. Tenemos la nómina el viernes. Perderemos todo si esos cheques rebotan. Solo podemos hablar de esto. Lo que quieras, podemos resolverlo. La voz de mamá era apenas inteligible a través de su llanto. Nos estás destruyendo. A tu propia familia. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Ahí estaba. La manipulación con la que había crecido, los viajes de culpa, el gaslighting.
Después de todo lo que hemos hecho por ti realmente significaba después de que controlamos cada aspecto de tu vida y esperamos gratitud eterna por la crianza básica. Me serví una copa de vino y me senté en mi balcón. El aire de noviembre estaba frío, pero no me importó. Las luces de la ciudad se extendían ante mí, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Mi teléfono sonó de nuevo. Jason. Contesté esta vez. Jesucristo, Hallie, ¿qué está pasando? Su voz estaba tensa. Papá me llamó a las 11 de la noche diciendo que les robaste casi $1 millón. ¿Mencionó la parte donde han estado usando mi identidad ilegalmente durante 9 años? Mi voz era tranquila, casi agradable. Silencio en el otro extremo. ¿De qué estás hablando? Se lo expliqué todo. Las firmas falsificadas, el papeleo de la LLC, las cuentas comerciales en las que nunca acepté estar, los documentos de préstamo que encontré con mi nombre como garante de préstamos de los que nunca había visto un centavo. Me pusieron en todo para ocultar activos, Jason, para protegerse financieramente. Pero nunca me preguntaron. Simplemente tomaron mi identidad cuando era adolescente y la usaron como quisieron. Eso no puede ser correcto. Pero su voz era incierta ahora. Ellos no lo harían. Tengo los documentos. ¿Quieres que te los envíe? Otra pausa. ¿Realmente tomaste todo su dinero? Tomé dinero de una cuenta con mi nombre en ella. Eso no es robo. Esa soy yo finalmente ejerciendo mi derecho legal a los activos que aparentemente poseo conjuntamente, según su propio papeleo. Van a perder el negocio. Entonces deberían haber pensado en eso antes de cometer fraude de identidad. Tomé un sorbo de vino. Durante 9 años, Jason. 9 años usando mi nombre, mi crédito, mi identidad. ¿Qué pasa si su negocio fracasa? ¿Qué pasa si incumplen los préstamos? Estoy listada como garante. Mi crédito se destruye. Mi futuro financiero está atado a sus decisiones, y ni siquiera acepté. Podía escucharlo respirar, procesando. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó finalmente. Quiero mi nombre fuera de todo, legalmente, adecuadamente. Cada documento, cada cuenta, cada pedazo de papel que tenga mi firma, real o falsificada. Quiero una separación completa de su negocio. Y quiero que sea documentado por un abogado. Y si hacen eso, devolverás el dinero. Si hacen eso, y si aceptan nunca usar mi identidad de nuevo para nada sin mi consentimiento explícito por escrito, y si se disculpan de verdad, no esa basura de no disculpa donde me hacen la villana. Entonces podemos discutir la devolución de los fondos. Hallie, sabes que papá nunca se va a disculpar. Entonces supongo que va a tener un mes realmente difícil. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas se detuvieron alrededor de las 2 de la madrugada. Asumí que finalmente se habían ido a dormir. O tal vez se habían rendido por la noche. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. La mañana del jueves trajo una nueva ola. Esta vez fue mamá quien llamó a las 7 de la mañana. Contesté. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Su voz era espesa por el llanto. Somos tus padres. Falsificaron mi firma en documentos legales. Te estábamos protegiendo, dándote un futuro. Se estaban protegiendo a ustedes mismos y usándome para hacerlo. Todavía estaba en la cama, mirando al techo. Realmente pensaron que no lo descubriría eventualmente. Íbamos a decírtelo cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo tuviera 30, 40? Cuando murieran y descubriera que era responsable de deudas que ni siquiera sabía que existían. Ella hizo un sonido de asfixia. Tu padre construyó ese negocio desde la nada. Es nuestra vida entera, nuestra jubilación, todo lo que tenemos. Y lo pusieron todo a mi nombre sin preguntarme. Estás siendo tan egoísta. Las lágrimas se habían ido ahora, reemplazadas por la ira. Tan malcriada y egoísta. Te dimos todo. Para. Mi voz cortó a través de su histeria creciente. Solo para. Me dieron una infancia. Eso es lo que se supone que hacen los padres.
No pueden sostener eso sobre mi cabeza para siempre. Y definitivamente no pueden cometer fraude y llamarlo un regalo. Necesitamos ese dinero. Necesitan que su abogado redacte el papeleo eliminando mi nombre de todos los activos y pasivos comerciales. Cada uno de ellos. Cuando eso esté hecho, notariado y presentado ante las agencias apropiadas, hablaremos sobre el dinero. Eso podría tomar semanas. Tenemos nómina mañana. Deberían haber planeado mejor. Colgué. El timbre sonó 20 minutos después. Revisé la cámara. El Mercedes de papá estaba estacionado afuera de mi edificio. Estaba parado en la entrada, luciendo demacrado en una camisa arrugada. Había envejecido 10 años de la noche a la mañana. No le abrí. Llamó a mi teléfono. Rechacé. Tocó el timbre de nuevo, luego comenzó a presionarlo repetidamente. Mi vecina, la señora Chen, abrió su puerta y le dijo algo. Dejó de tocar, pero no se fue. Me vestí, hice café y lo observé a través de la aplicación de la cámara. Se quedó allí durante 45 minutos antes de finalmente volver a su auto. El correo electrónico llegó una hora después. Asunto, de tu padre. El mensaje era largo, divagante, cambiando entre la rabia y la súplica. Me llamó vengativa, cruel, despiadada. Dijo que mamá estaba teniendo dolores en el pecho por el estrés. Dijo que estaba destruyendo a la familia. Dijo que me arrepentiría de esto. Y luego, enterrado en medio del tercer párrafo, si hubieras mantenido la boca cerrada y nos hubieras dejado manejar las cosas, nada de esto habría sucedido. Ahí estaba. La verdad que ni siquiera se daba cuenta de que estaba admitiendo. Esto no se trataba de protegerme o darme una participación en nada. Esto se trataba de que yo fuera dócil, de que no hiciera preguntas, de que fuera un nombre conveniente en un pedazo de papel en lugar de una persona con derechos y autonomía. Reenvié el correo electrónico a mi abogado con una nota breve: por favor, archive esto con el resto de la evidencia. Porque había contratado a un abogado hace 3 semanas, justo después de la primera gran pelea. Le había mostrado todo. Las firmas falsificadas, los documentos que nunca había visto, la cronología de cómo se había utilizado mi identidad. Él había sido claro, tenía múltiples opciones legales, incluyendo presentar cargos por robo de identidad y fraude. Pero si vas por ese camino, había advertido, destruye tu relación con tus padres permanentemente. Le había dicho que lo pensaría. Ahora lo tenía contratado, listo para avanzar si era necesario. La tarde del viernes trajo un cambio que no había anticipado. Mi teléfono de la oficina sonó. La línea fija que le di exactamente a 3 personas. Una de ellas era mi contadora, María, que había estado ayudándome a organizar mis propias finanzas después de que el lío con mis padres salió a la luz. Hallie, acabo de recibir una llamada muy extraña de alguien que dice ser el socio comercial de tu padre. Su voz era cautelosa. Un hombre llamado Gerald Hutchinson. Mi estómago se desplomó. Gerald era el socio silencioso de papá, el tipo que había invertido en Coleman Associates hace 5 años cuando necesitaban capital para expandirse. Lo había conocido exactamente 2 veces en fiestas navideñas de la empresa. ¿Qué quería? Estaba preguntando sobre tu situación financiera actual, si tenías los medios para devolver los fondos prestados. Le dije que no podía discutir la información del cliente, pero se puso bastante agresivo. Comenzó a insinuar que había robado de la compañía y que estaba considerando acciones legales. Esto estaba escalando más rápido de lo que esperaba. Papá no solo estaba entrando en pánico en privado, estaba reclutando aliados, construyendo una narrativa donde yo era la criminal. Gracias por el aviso, María. Si llama de nuevo, solo cuelga. Ya lo planeaba. Pero Hallie, ten cuidado. Este tipo sonaba como si hablara en serio. Después de colgar, volví a sacar los documentos de la LLC. Efectivamente, Gerald Hutchinson figuraba como propietario del 30% de Coleman Associates, lo que significaba que tenía un interés personal en la supervivencia de la empresa y un 30% de razón para ir tras de mí. Llamé a David inmediatamente. Están ampliando su estrategia, dijo después de que le expliqué, tratando de presionarte desde múltiples ángulos.
Es una táctica común cuando las personas se sienten acorraladas. ¿Puede Hutchinson hacer algo realmente? No realmente. Todavía eres una directora listada en la compañía, lo que significa que tenías todo el derecho legal de acceder a esos fondos, pero podría intentar hacer ruido, presentar quejas, presionarte a través de otros canales. Hizo una pausa. ¿Qué tan comprometida estás con ver esto hasta el final? Completamente. Bien, porque probablemente empeorará antes de mejorar. Tenía razón. Jason llamó de nuevo el viernes por la mañana. Papá está en el banco tratando de detener la transferencia. Le dijeron que ya se completó y que la única forma de recuperarla es que tú la devuelvas voluntariamente. Es bueno saber que el sistema bancario funciona según lo previsto. Hallie, esto es serio. Está hablando de presentar un informe policial por... ¿Por qué? Estoy listada como titular autorizada de la cuenta. Transferí dinero de una cuenta a la que legalmente tengo acceso, a otra cuenta a mi nombre. Eso no es un crimen. Él dice que lo robaste. Y yo digo que cometió fraude de identidad durante 9 años. Me pregunto qué historia encontrará la policía más convincente cuando les muestre las firmas falsificadas. Podía escucharlo hablando con alguien en el fondo, probablemente su esposa, Sara. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Preguntó. ¿Quieres que pierdan todo? Quiero que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que lo arreglen, y quiero que entiendan que no pueden simplemente tratarme como un accesorio en su planificación financiera. Sabes que nunca lo verán de esa manera. Entonces supongo que estamos en un punto muerto. La voz de Sara llegó débilmente, pregúntale si se reunirá con ellos. Jason transmitió el mensaje. Lo pensé. Los mensajes de voz, el timbre sonando, el correo electrónico llamándome vengativa, la falta total de responsabilidad real. Me reuniré con ellos una vez que reciba el papeleo de su abogado, eliminando mi nombre de todos los activos y pasivos comerciales. No antes. Eso no es razonable, Hallie. Falsificaron mi firma. Usaron mi número de seguro social sin mi permiso. Me pusieron como garante de préstamos comerciales que nunca acepté. Y cuando les pedí que lo arreglaran, me cortaron y me desinvitaron de Acción de Gracias. Mi voz finalmente se elevó. Así que no creo que exigirles que realmente aborden el problema antes de devolverles su dinero sea irrazonable. Se quedó callado por un momento. ¿Realmente crees que falsificaron tu firma? Sé que lo hicieron. Estaba en Arizona en una conferencia el día que uno de esos documentos fue supuestamente firmado en Michigan. Tengo los recibos del hotel y el registro de la conferencia para probarlo. Jesús. Sí. Colgó sin despedirse. El lunes por la mañana trajo una nueva ola. Para entonces, la narrativa familiar se había solidificado. Mensajes de primos, tíos y parientes lejanos llenaron mi teléfono. Incredulidad, decepción, preocupación por mi estado mental, sugerencias de que busque ayuda. Nadie preguntó qué habían hecho mis padres para provocar esto. Nadie quería escuchar sobre los documentos falsificados. La historia era simple, Hallie tuvo un colapso y robó a sus propios padres. Me senté en mi oficina mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Mi siguiente cliente no llegaba hasta dentro de 1 hora. El silencio se sentía opresivo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Es usted Hallie Coleman? Sí. Mi nombre es Jennifer Park. Soy una examinadora de fraude certificada, y fui contratada por Coleman & Associates para revisar sus cuentas. Esperaba que pudiéramos establecer un momento para hablar. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Sobre qué? Sobre la reciente transferencia de fondos y las circunstancias que la rodean. Quiero ser clara, estoy realizando una investigación independiente. No estoy trabajando para sus padres directamente, sino para su compañía de seguros. Presentaron un reclamo por los fondos faltantes, y mi trabajo es determinar si hubo realmente alguna actividad fraudulenta. Esto era nuevo y potencialmente peligroso. Necesito hablar con mi abogado antes de aceptar nada.
Por supuesto, eso es completamente razonable. Me dio su información de contacto. Me pondré en contacto con su abogado directamente para programar algo. Por lo que vale, señorita Coleman, reviso estas disputas comerciales familiares todo el tiempo. Las cosas rara vez son tan simples como parecen al principio. Después de que colgó, llamé inmediatamente a David. Eso es realmente una buena noticia, dijo después de que le expliqué. ¿Cómo es eso una buena noticia? Porque un investigador real mirará toda la evidencia, no solo la versión de los hechos de tus padres. En todo caso, esto nos da la oportunidad de presentar tu lado con documentación, las firmas falsificadas, la cronología, todo. ¿Crees que ella realmente será imparcial? Jennifer Park hizo un sonido de consideración. Me he cruzado con ella antes en otro caso. Es minuciosa y justa. Si la evidencia te apoya, lo dirá en su informe. Y si la compañía de seguros niega el reclamo de tus padres basándose en ese informe, debilita su posición significativamente. Tal vez tenía razón. Tal vez esto no era una escalada, sino una oportunidad. Prepara la reunión, le dije. Mostrémosle todo. El fin de semana fue más tranquilo. Menos llamadas, menos mensajes de voz. Pasé el sábado limpiando mi apartamento y el domingo preparando comidas para la semana, tareas normales y mundanas que se sentían como un lujo porque mi teléfono no estaba vibrando constantemente. Pero la noche del domingo trajo un correo electrónico que hizo que mi presión arterial se disparara. Era de la hermana de mi madre, la tía Linda, con quien siempre había sido cercana mientras crecía. El asunto decía, decepcionada. Hallie, nunca pensé que vería el día en que le darías la espalda a la familia de esta manera. Tus padres están devastados. Tu madre apenas puede levantarse de la cama. Cualquiera que sea el desacuerdo que estén teniendo, esta no es la forma de manejarlo, robando a tu propia familia. Tu abuela estaría avergonzada. Te enseñé mejor que esto. Necesitas arreglar esto antes de destruir todo por lo que tus padres han trabajado. Esta no es quien eres. Lo leí 3 veces, sintiendo cada palabra como un golpe físico. La tía Linda había estado en mi graduación universitaria. Me había ayudado a mudarme a mi primer apartamento. Habíamos almorzado juntas hace solo 2 meses, hablando sobre su próxima jubilación y riéndonos de viejas historias familiares. Y ahora pensaba que yo era una ladrona, porque eso es lo que mis padres le habían dicho a todos. No la verdad sobre firmas falsificadas y robo de identidad. Solo la historia simple y digerible, hija desagradecida roba a padres trabajadores. Empecé a escribir una respuesta explicando todo. Luego me detuve, la borré, empecé de nuevo. Si la tía Linda quería creer que yo era capaz de robar sin siquiera pedir mi versión de la historia, entonces ya había tomado su decisión. Defenderme solo me haría parecer desesperada. En cambio, escribí de vuelta, lamento que te sientas así. Hay más en esta situación de lo que te han dicho, pero entiendo que estás recibiendo tu información de una sola fuente. Espero que algún día me preguntes qué pasó realmente. Presioné enviar antes de poder dudarlo. 10 minutos después, ella respondió, tu madre nunca me mentiría. No respondí a eso. La fractura familiar fue peor de lo que había anticipado. Para el lunes por la mañana, tenía mensajes de 3 primos, mi tío Pete, e incluso la vecina de mi abuela, lo que significaba que la abuela lo sabía, aunque no tenía un teléfono celular para contactarme directamente. Todos tenían la misma energía, incredulidad, decepción, preocupación por mi estado mental, sugerencias de que busque ayuda. Nadie preguntó qué habían hecho mis padres para provocar esto. Nadie quería escuchar sobre los documentos falsificados. La narrativa estaba establecida, Hallie tuvo un colapso y cometió un crimen terrible contra sus amorosos padres. Me senté en mi oficina esa mañana mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Mi siguiente cliente no llegaba hasta dentro de 1 hora. El silencio se sentía opresivo. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados que no reconocía. El asunto decía, Coleman & Associates LLC, solicitud de reunión. El correo electrónico era profesional, cuidadosamente redactado.
Representaban a mis padres y querían programar una sesión de mediación para resolver la disputa financiera actual. Sugirieron el miércoles a las 2 de la tarde en sus oficinas. Se lo reenvié a mi abogado. Me llamó en 1 hora. Se están tomando esto en serio ahora. Contratar representación significa que saben que están expuestos. Debo aceptar la reunión. Solo si quieres, pero entra sabiendo que van a intentar cada táctica de manipulación en el libro. Llorarán. Gritarán. Te harán sentir culpable. Mantente enfocada en lo que quieres. Llegó el miércoles. Me tomé la tarde libre y conduje a las oficinas legales en el centro de Detroit. El edificio era antiguo, pero bien mantenido, el tipo de lugar que gritaba práctica familiar establecida. Mi abogado, David Chen, se reunió conmigo en el vestíbulo. Era más joven que el abogado de mis padres, probablemente de mediados de los 40, con ojos agudos y una actitud sensata que aprecié. Recuerda, dijo mientras subíamos en el ascensor, tú no eres la que cometió fraude. No dejes que te hagan sentir como la villana. La sala de conferencias era exactamente lo que esperaba. Mesa grande, sillas de cuero, una vista de la ciudad. Mamá y papá ya estaban allí con su abogado, un hombre de cabello plateado con un traje caro. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados. Papá parecía no haber dormido en días. Ninguno de los dos hizo contacto visual conmigo. Su abogado, que se presentó como Robert Williamson, comenzó con cortesías que se sentían vacías. Luego fue al grano. Señorita Coleman, sus padres me han pedido que facilite una resolución a esta desafortunada situación. Están preparados para hacer ciertas concesiones si acepta devolver los fondos que transfirió. Estoy preparada para devolver los fondos cuando mi nombre sea legalmente eliminado de todos los documentos comerciales, respondí con calma. Ese es un proceso complejo que tomará un tiempo considerable. Entonces deberían haberlo comenzado hace 3 semanas cuando lo pedí por primera vez. Mamá hizo un sonido como un animal herido. La mandíbula de papá se tensó. Williamson continuó imperturbable. Sus padres están dispuestos a eliminarla de futuras decisiones comerciales y asegurar que no tenga más participación en la compañía, pero necesitan acceso a su capital operativo de inmediato. Muéstrenme el papeleo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí y comencé a leer. David se inclinó, escaneando los documentos conmigo. Era basura. Lenguaje vago sobre la transición de responsabilidades y la reorganización de la estructura empresarial. Nada concreto sobre eliminar mi nombre. Nada sobre abordar las firmas falsificadas. Nada que realmente me protegiera. Esto es inaceptable, dijo David. Mi cliente necesita la eliminación completa de toda la documentación de la LLC, todas las cuentas bancarias, todos los acuerdos de préstamo y toda la responsabilidad por deudas comerciales. Este documento no aborda nada de eso específicamente. Williamson parecía molesto. Estas cosas toman tiempo para ejecutarse adecuadamente. Han tenido tiempo, interrumpí. Planteé esto hace 3 meses. En lugar de abordarlo, me ignoraron, se enojaron conmigo y luego me cortaron. Miré directamente a mi padre por primera vez. Me dejaste un mensaje de voz desinvitándome de acción de gracias y diciéndome que estaba cortada financieramente, aunque no he tomado dinero de ustedes en años. Querían castigarme por hacer preguntas, por querer control sobre mi propia identidad. La cara de papá se puso roja. Construimos ese negocio para ti, para esta familia. Lo construyeron usando mi nombre sin mi permiso. Somos tus padres. La voz de mamá se quebró. No deberíamos necesitar permiso. La habitación se quedó en silencio. David habló con calma. En realidad, señora Coleman, si necesita permiso. Lo que hicieron se llama robo de identidad, y es un delito federal. Williamson levantó una mano. No lancemos acusaciones. No son acusaciones, dije. Tengo pruebas. Firmas que no son mías. Documentos supuestamente firmados en fechas en las que puedo probar que estaba en diferentes estados. Un rastro de papel de mi identidad siendo utilizada sin mi conocimiento o consentimiento. Papá se puso de pie abruptamente,
su silla raspando contra el piso. Esto es ridículo. Eres nuestra hija. Te estábamos protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? Me puse de pie también, enfrentándolo al otro lado de la mesa. ¿De tener mi propia identidad financiera? ¿De tomar mis propias decisiones? Querían ocultar activos y yo era conveniente. Eso es todo lo que esto fue siempre. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué tuve que descubrir por accidente que he estado listada como directora en su LLC durante 9 años? No tuvo respuesta. Mamá estaba llorando de nuevo, con la cara entre las manos. Me volví a sentar, repentinamente exhausta. No quiero destruirlos. Realmente no quiero. Pero tampoco puedo simplemente dejar esto pasar y confiar en que no lo harán de nuevo. Necesito protección legal. Necesito mi nombre completamente separado de su negocio. Y hasta que eso suceda, ese dinero se queda exactamente donde está. Williamson se aclaró la garganta. ¿Y si acordáramos priorizar la eliminación de su nombre y proporcionarle un cronograma para su finalización? A cambio, podría devolver una parte de los fondos para cubrir los gastos operativos inmediatos. Miré a David. Hizo un gesto sutil. Tu decisión. ¿Cuánto de una porción? Pregunté. 50.000 cubrirían la nómina de esta semana y los pagos esenciales a proveedores. Pensé en los empleados que no tenían nada que ver con este lío. Personas que habían hecho su trabajo y merecían que se les pagara. Liberaré 50.000 bajo las siguientes condiciones. Primero, recibo un cronograma detallado para mi eliminación completa de todos los documentos comerciales, con fechas e hitos específicos. Segundo, aceptan no tener más comunicación conmigo excepto a través de nuestros abogados hasta que el proceso esté completo. Tercero, firman un documento reconociendo que usaron mi identidad sin permiso y aceptan nunca hacerlo de nuevo. La cara de papá se puso morada. ¿Quieres que admitamos un crimen? Quiero que admitan la verdad. Podríamos simplemente presentar un informe policial contra ti ahora mismo, amenazó. Hacerte arrestar por robo. David sonrió y no fue amigable. Y mi cliente presentará inmediatamente contracargos por robo de identidad, fraude y falsificación con evidencia. Me pregunto quién saldrá peor en ese escenario. El enfrentamiento duró varios segundos largos. Finalmente, Williamson habló. Necesito consultar con mis clientes en privado. David y yo salimos al pasillo. A través de las paredes de vidrio de una sala de conferencias, podía ver a mis padres discutiendo con su abogado. Papá estaba gesticulando salvajemente. Mamá tenía la cabeza sobre la mesa. Lo estás haciendo genial, dijo David en voz baja. Mantente fuerte. 20 minutos después, nos llamaron de nuevo. Williamson parecía cansado. Mis clientes aceptan sus términos. Redactaremos el documento de reconocimiento y el cronograma de eliminación para el final del día hábil del viernes. Tras su aprobación y firma, solicitan la liberación de $50.000. El dinero será transferido dentro de las 2 horas posteriores a mi firma de los documentos aprobados, confirmé. Papá no me miraba. Mamá seguía llorando, pero ahora en silencio. Estrechamos la mano de los abogados, la mía firme y segura, la de ellos reacia y fría. Mamá y papá se fueron sin decirme una palabra. En el garaje, me senté en mi auto durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. Mis manos temblaban, no de miedo o arrepentimiento, sino del peso puro de enfrentarme a las personas que me habían controlado toda mi vida. Los documentos llegaron el viernes por la tarde. David los revisó primero, hizo algunas revisiones y los envió de vuelta. Para el lunes, teníamos una versión final. El reconocimiento era breve pero claro. Thomas y Patricia Coleman reconocían que agregaron a su hija Hallie Coleman a varias cuentas y documentos comerciales sin su consentimiento explícito por escrito. Aceptaban que todos los usos futuros de su nombre, firma o información personal requerirían su aprobación previa por escrito. El cronograma era detallado. Eliminación de la LLC dentro de los 30 días. Eliminación de todas las cuentas bancarias dentro de los 45 días.
Liberación del estado de garante de préstamos dentro de los 60 días, pendiente de la aprobación del prestamista. Firmé. Transferí $50.000 de vuelta a Coleman & Associates, y luego bloqueé los números de teléfono de mis padres. Acción de Gracias llegó y se fue. Lo pasé con mi amiga Rachel y su familia, comiendo demasiado pavo y jugando juegos de mesa con sus sobrinas. Nadie me preguntó por qué no estaba con mi propia familia. Rachel sabía lo suficiente como para no entrometerse. Jason me envió un mensaje de texto una vez: mamá quería que te dijera que te extrañan. No respondí. Diciembre trajo la primera ronda de papeleo. Fui eliminada oficialmente de 2 de las 3 cuentas bancarias comerciales. El papeleo de la LLC se presentó ante el Estado mostrándome eliminada como directora. La situación del garante del préstamo fue más complicada. 2 prestamistas acordaron eliminarme. Uno se negó, diciendo que tendría que permanecer hasta que el préstamo se pagara o se refinanciara. David negoció: me quedaría como garante para ese préstamo único, pero mis padres llevarían un seguro que lo pagaría si incumplían. La póliza me nombraría como beneficiaria. Era caro para ellos, pero me protegía a mí. Para mediados de enero, estaba hecho. Cada pedazo de papel que tenía mi nombre atado a su negocio estaba corregido o asegurado en contra. Mi abogado me envió una carpeta con copias de todo, prueba de que finalmente estaba legalmente separada. Transferí los fondos restantes de vuelta a Coleman & Associates el 23 de enero. Todo excepto $50.000 que me quedé. Lo llamé una tarifa administrativa por 9 años de uso no autorizado de mi identidad. David dijo que podrían intentar luchar contra ello, pero les costaría más en honorarios legales de lo que valía. No lo pelearon. No he hablado con mis padres desde esa reunión en noviembre. Jason me mantiene actualizada ocasionalmente. El negocio está luchando, pero sobreviviendo. Mamá pregunta por mí cada pocas semanas. Papá se niega a mencionar mi nombre. Mi tía Carol me envió un mensaje de Facebook llamándome egoísta y cruel. La bloqueé. El primo Brandon se comunicó para decir que entendía por qué lo hice, que siempre había pensado que mis padres eran demasiado controladores. Tomamos un café la semana pasada. La terapeuta que comencé a ver en diciembre dice que estoy procesando décadas de manipulación y violaciones de límites. Probablemente tenga razón. Algunos días me siento culpable. La mayoría de los días me siento libre. Estoy planeando un viaje a Colorado en marzo. Algo que nunca hubiera hecho antes porque mamá me haría sentir culpable por no visitarlos a ellos en su lugar. Estoy saliendo con alguien nuevo, un maestro llamado Marcus, que piensa que es atractivo que me defienda a mí misma. Estoy durmiendo toda la noche. Mi puntaje de crédito es excelente. Mío solo, desenredado de las decisiones financieras de cualquier otra persona. A veces me pregunto si debería contactarlos, tratar de reconstruir algo. Luego recuerdo ese mensaje de voz, la crueldad casual de ello, la suposición de que todavía era una niña que volvería arrastrándose. Pienso en el mensaje de texto que envié en respuesta: aprecio el aviso. En ese momento, era todo lo que podía manejar. Ahora veo que fue perfecto, neutral, despreocupado, un simple reconocimiento que no regalaba nada. Pensaron que me estaban soltando, enseñándome una lección sobre respeto y gratitud. En cambio, me liberaron. La semana pasada, mamá envió una tarjeta a mi oficina. Sin dirección de remitente, pero reconocí su letra. Dentro había una sola línea: te amamos y sentimos todo. No era la disculpa que había pedido. No era específica. No reconocía lo que realmente habían hecho mal. Era solo otra declaración vaga diseñada para hacerme sentir culpable por mantener mis límites. Puse la tarjeta en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día esté lista para responder. Tal vez no. Por ahora, estoy aprendiendo lo que significa ser mi propia persona. Tomar decisiones basadas en lo que es correcto para mí, no en lo que mantiene la paz o mantiene la imagen familiar. Entender que el amor no debería venir con la etiqueta de precio de aceptar el maltrato. El restaurante donde me encontré con mi hermano para almorzar ayer tenía esta cita en la pared: se supone que la familia es nuestro lugar seguro. Muy a menudo, es el lugar donde encontramos la angustia más profunda.
Jason me vio leyéndola. Pesado, dijo. Cierto, sin embargo. Asintió, sin encontrar del todo mi mirada. Papá me pidió que te diera un mensaje. No quiero escucharlo, dije. Dijo que está orgulloso de lo fuerte que eres, incluso si no está de acuerdo con lo que hiciste. Me reí, agudo y amargo. Eso no es una disculpa. Lo sé, dijo Jason, pero es lo más cerca que va a llegar. Terminamos nuestro almuerzo hablando de otras cosas, sus hijos, su trabajo, la nueva cafetería en el centro, una conversación normal entre hermanos, evitando cuidadosamente el cráter en nuestra familia donde solían estar las vacaciones y las reuniones. Cuando nos separamos en el estacionamiento, me abrazó. Lo entiendo ahora, dijo en voz baja. ¿Lo que te hicieron? Miré algunos de esos viejos documentos que mencionaste. Sara y yo revisamos nuestro propio papeleo para asegurarnos de que no nos hubieran hecho lo mismo, y estamos limpios. Solo yo en mis cosas. Se echó hacia atrás, luciendo incómodo. No creo que me diera cuenta de cuánto te trataban de manera diferente, cuánto pensaban que podían simplemente controlarte. Privilegio de la hija menor, dije secamente. Eso está mal. Sí. Nos quedamos allí por un momento en el aire frío de enero, nuestro aliento haciendo nubes entre nosotros. Por lo que vale, dijo Jason, creo que hiciste lo correcto, incluso si fue desordenado. Esa es la cosa sobre establecer límites con la familia, dije. Siempre es desordenado. No hay una forma limpia de decir, me lastimaste y no dejaré que lo hagas más. No hay un camino fácil para reclamar tu propia identidad cuando alguien más la ha estado usando como su propiedad. Pero desordenado no significa incorrecto. Conduje a casa por las calles de la ciudad, pasando el vecindario donde crecí, pasando la casa donde mis padres todavía viven. No me detuve. Ni siquiera reduje la velocidad. Mi apartamento estaba tranquilo cuando llegué allí. Solo yo, mi gato y la vida que construí que me pertenece completamente a mí. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Mi nombre está en mis cuentas bancarias, solo el mío. Mi firma aparece solo en documentos que realmente he firmado. Es una cosa pequeña, tal vez, para alguien a quien nunca le han tomado prestada su identidad sin permiso, pero para mí, es todo. Me serví una copa de vino y me paré en mi balcón, mirando las luces de Detroit. En algún lugar allá afuera, mis padres probablemente estaban hablando de mí. Tal vez con arrepentimiento, tal vez con ira, tal vez con esa mezcla complicada de ambos que define la mayoría de las disfunciones familiares. Espero que estuvieran bien. Realmente lo espero. Pero que estuvieran bien ya no era mi responsabilidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcus. ¿Todavía en pie para mañana por la noche? Sonreí y escribí de vuelta. Absolutamente. La vida avanza. El dolor se desvanece lentamente. La culpa se vuelve más silenciosa poco a poco. Y en algún lugar en el fondo del cajón de mi escritorio, una tarjeta se sienta con una disculpa insuficiente, esperando una respuesta que tal vez nunca dé. Pero esa es mi elección ahora. Solo mía.